jornada postelectoral. A lo largo de toda la mañana hemos estado oyendo en la W a muchos de los nuevos alcaldes y gobernadores que estarán rigiendo durante los próximos 4 años los destinos de ciudades, capitales, de departamentos a lo largo y ancho del territorio nacional. Sin embargo, el resultado de las votaciones de ayer abre la puerta hacia una nueva inquietud. ¿Qué va a pasar con las propuestas que el presidente Gustavo Petro llevó al Congreso de la República y que son unas reformas que llegan, sí, para cambiar muchas cosas en el país, pero que de repente pueden haberse quedado sin gasolina tras los resultados electorales de ayer? Es que creo que hay una de las firmas calificadoras de riesgo más importantes del planeta que se refiere al tema en un reciente comunicado, ¿no? Sí, señor Juan Pablo, desde distintos sectores pues se ha considerado lo que pasó ayer como una especie de derrota del gobierno de Gustavo Petro, que perdió participación en la mayoría de las regiones del país, y como usted muy bien pues lo advertía, se ha pronunciado JP Morgan, que es una de las firmas más importantes a nivel mundial, frente a lo que viene entonces ahora para las reformas que el gobierno está tramitando en el Congreso de la República. Recordemos que son la reforma pensional, la reforma laboral y la reforma a la salud, que es una de las más álgidas. Pues bien, justamente lo que se opina por parte de JP Morgan, y en esto coinciden otros expertos, pues es ese cambio de estrategia que tendrá que hacer el gobierno para poder sacar adelante esos proyectos de ley. Tendrá que moderarlos porque tal vez ya no cuenta entonces con el apoyo político, el respaldo que necesita para poder ser aprobadas. Veamos rápidamente, Juan Pablo, el comunicado que ha enviado JP Morgan, el comentario que ha hecho JP Morgan sobre lo que pasó ayer en las elecciones territoriales, en donde pues recuerdan que el candidato del presidente Gustavo Petro, que era aquí en la ciudad de Bogotá, que era Gustavo Bolívar, pues no solamente fue derrotado, sino que además quedó en el tercer lugar. Es decir, un candidato pues que supuestamente nadie conocía, como era el exdirector del DANE, Juan Danilo Oviedo, estuvo por encima del candidato del gobierno del presidente Gustavo Petro, y pues ese es uno de los puntos graves. Pero además dice JP Morgan en esta afirmación, en este comentario, pues que hay un revés político sustancial que podría presagiar importantes consecuencias políticas, y eso es lo que queremos analizar. Correcto. Justamente a esta hora, Juan Pablo, con las diferentes bancadas, los diferentes partidos en el Congreso de la República, quienes son finalmente quienes tendrán que darle o no el visto bueno a las reformas. Bueno, pues si le parece entonces, Paola, vamos a empezar a saludar uno a uno a los congresistas que nos acompañan con esa pregunta. Quiero arrancar con, con la oposición, con el Centro Democrático, si le parece. Senador Miguel Uribe, buenas tardes, bienvenido a Sigue la W. ¿No está el senador? Bueno, muy bien, entonces vamos, siguiente partido. Entonces voy con Efraín Cepeda, senador del Partido Conservador. Buenas tardes, senador, bienvenido a Sigue la W. Buenas tardes, Juan Pablo. Muchas gracias por la amable invitación a Sigue la W, con el saludo muy especial a Paola, a Mauricio y por supuesto a mis colegas aquí conectados, María José Pizarro, aquí la estoy viendo, Juan Carlos Lozada, vi también a Catherine Miranda. Pues Juan Pablo, estos resultados que han sido muy importantes, y han sido muy importantes para el Partido Conservador Colombiano, que se consolide como la primera fuerza de centro derecha de Colombia, con un número muy importante de alcaldías, 210, con un número muy importante de gobernaciones, 5 propias, 6 coavaladas, y eso teniendo en cuenta que hace 4 años éramos 16 partidos, ahora somos 36. De manera que, pues, aquí tengo que decir que el Partido Conservador nuevamente expresa que es un partido de regiones, de líderes regionales que salen a votar y que realmente, pues, hoy consolidan como una fuerza de más de 2 millones de votos. Yo pienso esto, Juan Pablo. Yo pienso que los criterios en la mayoría de los partidos están definidos frente a las reformas. No veo pues cambios sustanciales por un resultado electoral que sin duda fue favorable a estos partidos de centro derecha, muy favorable, porque las decisiones de bancada han estado tomadas.
vía del Partido Conservador, yo sobre las reformas tengo que decir que, como ya se sabe, sobre el tema de la reforma a la salud ha habido decisión de bancada, ratificada por la bancada, de votarla negativamente, en la medida en que nosotros intentamos concertar la reforma con la entonces ministra Corcho, y pues no lo logramos, no por falta de consensos sobre la mesa, que los tuvimos, sino porque no escribían los consensos, y después de 10 o 12 reuniones el partido tomó esa determinación, de manera que la reforma a la salud, ahí no estaremos. En la pensional radicamos nuestra propia reforma, una que consideramos que genera empleo y que formaliza la economía por sus elementos. Esa reforma ha sido acumulada en la Comisión Séptima con la reforma presentada con el gobierno y se hará debate sobre ello. En la reforma laboral, pues también ya adoptamos una postura, porque en la pensional, porque sí, estamos en la orilla, pero retroceder diciendo que estamos en la orilla, que tiene que haber una reforma a la salud también, y por eso habíamos aceptado muchos de los elementos, la atención primaria, el giro directo, la no integración musical, muchos de esos temas que finalmente no se cristalizaron. Sí, claro, senador. Sí, Paola. Sí, senador Cepeda, permítame, lo interrumpo ahí porque es que quisiera que enfatizáramos justamente en la relación de lo que pasó ayer, los resultados de estas elecciones con el trámite de esas reformas. Usted dice que, pues, digamos, el Partido Conservador sea como triunfador de estas elecciones porque les fue bien, porque alcanzaron, digamos, esas cuotas que necesitaban en las regiones, tanto en gobernaciones como en alcaldías y asambleas y demás. Esto, pues, de pronto empodera un poco más al partido para poder exigir al gobierno cambios en esas reformas, porque pues al final también aquí en estos trámites aparece la mermelada y seguramente el gobierno necesitará ofrecer cosas para que los partidos vuelvan a esa coalición y vuelvan a apoyar los proyectos que quieren sacar adelante. ¿Eso podría ser posible? Ganar, que no son cuotas, alcaldías y gobernaciones, ha sido muy importante, y es el tema del certamen democrático. Yo comencé diciendo, Paola, que creo que las posiciones, al menos las del Partido Conservador, las posturas están tomadas, las decisiones están tomadas. Yo creo que, pues, de ninguna manera puede haber una incidencia entre los temas técnicos de lo que pensamos y un triunfo electoral, que no somos, por supuesto, el único partido que ha triunfado. Yo reclamo lo del Partido Conservador, y por eso iba a aterrizar en lo que en la pensional decidimos. En la pensional decidimos acompañarlo con 4 o 5 cambios. El gobierno no aceptó esos 4 o 5 puntos. El partido de la U radicó entonces una ponencia cogiendo los puntos nuestros y algunos de ellos, y la firmamos entonces para que haya debate. Esas son las posturas en bancada. Mientras las bancadas no modifiquen esas posiciones, continúan iguales, y yo no pienso que un resultado electoral, por muy importante que sea, va a modificar posturas que son de carácter técnico, además porque en cada una de estas reformas hemos contratado técnicos de primera línea que lo han discutido de fondo con la bancada, que hemos tenido largas sesiones, y luego de esas sesiones está esa toma de decisiones. Yo voy a terminar diciendo que nosotros en el partido sí expresamos que queremos que le vaya bien al gobierno, porque si le va bien al gobierno, le va bien a los colombianos, pero que esto se haga con espíritu de concertación. Bien, senador, me queda una última pregunta, ya vamos a ir con otro de nuestros invitados. Tenemos un maravilloso panel de congresistas a esta hora en Sigue la W. Pero, de todas formas, y entendiendo además esta explicación que usted nos ha hecho, que es muy clara, ¿usted considera, senador, que tras la elección de ayer, el presidente o el gobierno Petro perdió capacidad negociadora, perdió peso político, o usted lo descarta y considera que esto es un avatar más de la política, en donde en realidad el presidente Petro no perdió porque finalmente él, su nombre y sobre todo su gobierno no está en juego acá? Juan Pablo, esto es un gobierno elegido por 4 años, ¿no? Que nada modifica por lo ocurrido el día domingo, que repito, pues ha sido pues un gran triunfo de partidos de centro y centro derecha.
Yo creo que la vida sigue, que el gobierno sigue, que lo que tiene que haber son procesos de concertación, no solamente con los partidos, sino con los alcaldes y gobernadores electos. Mira, Juan Pablo, lo que pasó con la ejecución presupuestal, y en eso pusimos nosotros el dedo en la llaga. En el mes de junio, la ejecución presupuestal era vergonzosa, 16.7%. ¿Y por qué? Porque el gobierno casi que había decidido que todos los recursos se manejaban desde el centro, desde los ministerios, etc. Cuando pues fueron a examinar esos números y llamaron a alcaldes y gobernadores para que ayudaran a ejecutar, hoy tenemos, no todavía una ejecución como debiera, pero sí hubo un salto importante. De manera que pensar en que la Constitución del 91, en sus artículos 306 y 307, habló de la descentralización, y con base en esa descentralización, pues el gobierno nacional debe caminar de la mano de alcaldes, gobernadores, y conversando con las diferentes bancadas a mirar puntos de contacto, y en los que no lleguemos, como no lleguemos a la reforma de la salud, pues toca decir que no. Perfecto. Senador Efraín Cepeda, del Partido Conservador, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Buena tarde. Muchas gracias, Juan Pablo, por la amable invitación. Bueno, pues por el lado del Partido Conservador, muy claro, el senador Efraín Cepeda, ya ellos tienen su postura frente a las reformas, y lo que pasó ayer en las elecciones no va a cambiar. No veo cambios sustanciales, esa es para mí la frase. Así es, sí señor. Juan Pablo, saludemos ahora a María José Pizarro, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, justamente pues una de las congresistas que hace parte de este partido del gobierno del presidente Gustavo Petro. Representante María José, gracias por estar con nosotros aquí en Sigue la W. Y bueno, ¿usted cómo ve estos resultados de ayer frente a las reformas que el gobierno necesita tramitar en el Congreso? Tal vez perdió poder, como lo advierte JP Morgan. Hola, no, pues primero solo una claridad, ya ahora no comparto silla con mis colegas Juan Carlos y Caterina, ahora estoy precisamente en el Senado con Miguel Uribe y con Efraín Cepeda. Yo creo que hay 4 mensajes que a mí me parece importantes dejar aquí sobre la mesa. El primero es que evidentemente, y esto tiene que quedarle muy claro a la ciudadanía, nosotros hasta el 2019, es decir, hasta ayer éramos una fuerza absolutamente marginal a nivel territorial, no teníamos ni siquiera el 10% de representación en, digamos, los poderes locales y los poderes regionales. Esto quiere decir que, por supuesto, el pacto histórico avanzó. Pasamos de no tener una sola gobernación a tener en este momento 2 gobernaciones propias, una en alianza y 6, pues, digamos, con sectores afines, aquellos que con los que llegamos también al gobierno nacional. Y yo creo que esto, pues, por supuesto, pues, digamos, tiene que ser mirado con esa lupa. Que esto no quiere decir, y no venimos aquí con un ánimo absolutamente triunfalista, sino con un ánimo de avanzamos como fuerza política, avanzamos, pero por supuesto habríamos podido avanzar más. Este es un mensaje que tiene que quedar claro, y por lo tanto un mensaje de unidad al interior de las fuerzas del pacto histórico es fundamental. Nosotros tenemos que caminar en una lógica de darle coherencia a las coaliciones en la fusión de los partidos políticos y constituirnos una fuerza progresista al interior de un gran frente nacional, que es el que definitivamente tenemos que avanzar por construir. En segundo lugar, hoy el presidente cuenta con más fuerza en los territorios, es decir, con quienes ganamos el gobierno también avanzamos en consolidar una gobernabilidad local, y con ellos, pero también con otros, y que se entienda esto como una invitación a todos los sectores políticos que trabajan por la paz, que trabajan por la defensa del ambiente, que trabajan por la defensa de la vida, por la superación de la desigualdad, etcétera, pues poder construir un gran frente democrático. En tercer lugar, un saludo a todos los alcaldes y gobernadores. Felicitaciones, el mandato popular se expresó. Ayer la ciudadanía se expresó de manera contundente, eligieron a sus gobernantes, eligieron en las corporaciones públicas a quienes les van a representar, y por lo tanto yo ponerme en discusión inmediata, nosotros nos ponemos en discusión inmediata de construir un puente de diálogo
con los gobernantes locales, con el Congreso de la República, es decir, al interior del Congreso de la República, y sobre todo servir de puente también con el gobierno nacional, que es un mensaje importantísimo. Por lo demás, yo creo que las reformas esperamos, y esto sí es, digamos, aquí ya entrando en materia, las reformas tienen que ser discutidas, deben ser discutidas, no porque las presentemos nosotros, no porque obligatoriamente sean, pues digamos, banderas que hemos defendido, que además hemos trabajado colectivamente, que no ha sido un ejercicio absolutamente individual, y deben ser discutidas porque el escenario que vivimos en el último semestre, a finales del semestre pasado, pues creo que no permite ni siquiera un ejercicio transparente de cara a la ciudadanía, que en últimas son los que necesitan estas reformas. Las reformas tienen que darse en términos de salud, tenemos que avanzar, en términos pensionales tenemos que avanzar, es decir, allí también hay un mandato que tiene que mantenerse, y yo creo que aquí la concertación, pues por supuesto va a ser necesaria. Nosotros hemos insistido de que las reformas no van a salir exactamente igual como las presentamos en el Congreso de la República, y por lo tanto nosotros también tenemos que estar dispuestos y abiertos a la concertación con objetivo claro. Los resultados de esta concertación tienen que beneficiar a la gente. Senadora, la gente tiene que ser la gran beneficiaria. Senadora María José Pizarro, pero devolviéndonos al comienzo de su respuesta, en donde además usted nos hace un balance de cómo queda la situación del pacto histórico a nivel de los órganos de gobierno territorial, de todas formas se reconoce que si hay una pérdida de influencia, al notar en particular que candidatos independientes o los candidatos que presentó el pacto histórico como propios en las principales ciudades no tuvieron el masivo respaldo que se esperaba. ¿No es esto una muestra de que si hay como un cortocircuito entre el elector de Gustavo Petro y de ustedes hace un año y medio y el electorado hoy? Pues mira, lo primero es que nosotros no teníamos apenas representación a nivel local, entonces perder influencia es difícil. Cuando vuelvo y repito, éramos unas fuerzas marginales, que no teníamos ni el 10% de representación local. Hoy avanzamos, no todo lo que deberíamos o habríamos podido haber avanzado en un ejercicio mucho más riguroso, por supuesto que sí, pero avanzamos. No éramos nada. Hoy de alguna manera somos una fuerza política que irrumpe en la política nacional, cuando además llevamos un año y medio de existencia. Nuestros partidos, además, aunque tienen una larga historia, existe una brecha generacional muy clara. Nosotros no hemos podido consolidar, o no habríamos podido, precisamente por la violencia, el exterminio de nuestras fuerzas, consolidar liderazgo. Si tú lo ves claro, hay una generación que va más o menos hasta los 66 años, y luego yo soy la más vieja entre los jóvenes. Tengo 45 años, y en medio básicamente hay un vacío allí. O sea que yo creo que esto también tenemos que reconocerlos en términos históricos. Y luego, pues nosotros presentamos a título personal, es decir, como partido histórico, menos del 10% de candidatos a las alcaldías y a las gobernaciones. Es decir, nosotros tampoco nos presentamos de manera, digamos, amplia, con toda una maquinaria, con todo un andamiaje que por supuesto han construido otros partidos a lo largo de la historia. Nosotros estamos empezando, llevamos un año y medio como fuerza política unitaria. Cuando empezamos éramos 6 partidos, hoy somos 13. Claro, pero complejo. Claro, pero senadora, pero es que, por ejemplo, se me vienen a la mente las manifestaciones que hubo hace un mes, en el pasado mes de septiembre, cuando salieron miles de personas a las calles, cuando se convocó a un grupo de indígenas, incluso aquí a Bogotá, cuando, bueno, digamos que hubo un apoyo popular que uno decía, bueno, esto se va a ver en las urnas, y cuando no se ven las urnas, pues uno hace el silogismo y dice, multitud sale, pues gran votación, entonces pues triunfo inmediato, pero si luego no hay gran votación, entonces multitud no era, entonces no hay en realidad una verdadera sintonía con lo que sacaron a las calles. Pues mira, lo primero es que aquí yo creo que tenemos que diferenciar. Una cosa es el ejercicio del gobierno nacional, otra cosa son, pues digamos, mejor dicho,
resumiendo, nosotros no llegamos solos, eso en primer lugar. Nosotros no llegamos el pacto histórico solo al poder. Alrededor nuestro se aglutinaron distintas fuerzas políticas y sociales que hoy tienen y actúan en libertad para hacer distintas reflexiones alrededor de lo que ha sido el gobierno, que tanto se mantienen cerca, que tanto se distancian. A mí me parece que eso es perfectamente normal. En segundo lugar, nosotros tenemos un ejercicio político, pues consolidado, sobre todo con movimiento de organizaciones sociales, pero estamos también avanzando en ese diálogo con la ciudadanía, y por lo tanto lo que nosotros vemos de manera, digamos, que se expresa es en función del gobierno nacional, y las elecciones en lo territorial tienen una dinámica completamente diferente. Fíjate que yo estuve, por ejemplo, en el Meta, y estuve en distintas ciudades del país, y yo lo que veía era una guerra por el pendón sin ninguna coherencia ideológica. Podían votar por el Partido Verde a la gobernación, por una alianza entre distintos partidos tradicionales a la alcaldía, votar por el pacto histórico al consejo, y resulta que por el liberal a la asamblea. Y tú veías todos esos pendones. Hay una dinámica regional distinta. A las Jales, por ejemplo, la gente vota por su vecino, por su hijo, por el líder de su comunidad, que no obligatoriamente es del pacto histórico, que puede ser de otro partido político, pero en últimas es quien trabaja en función de la comunidad, o al contrario, votan a las Jales por el pacto histórico, como sucedió, por ejemplo, en Bogotá y en algunas otras ciudades del país, mientras que al Consejo se decantan. Sí, pero senadora, las fuerzas políticas, y hay dinámicas regionales. Uno no puede pensar que esto es un plebiscito al gobierno nacional, cuando en mi criterio es un plebiscito precisamente a los mandatarios locales, y por eso se expresaron de esa manera en las urnas, y sobre todo en las grandes ciudades. Así que yo creo, yo por lo menos, si hago un ejercicio, obviamente que respeto los análisis que puedan hacer quienes me antecedieron y me irán después en el uso de la palabra, pero nosotros tenemos una dinámica, además, que es diferente. Vuelvo y repito, pero senadora, no tenemos la forma de actuar, no hemos consolidado maquinarias, nada de eso lo hemos hecho senadora en María un José. año y medio. Sí, senadora María José, permítame por favor, porque quiero hacerle una última pregunta precisamente sobre lo que usted está diciendo. Entendiendo que las dinámicas regionales son distintas, pues lo que pasó ayer sí evidencia pues que la gente votó masivamente por aquellos candidatos que representan todo lo contrario a lo que es el gobierno nacional hoy. Y eso pues también demuestra el sentir de la gente, el sentimiento de las personas que pueden también estar pensando en un rechazo frente a las políticas del gobierno del presidente Petro, y esto se lo relaciono con las reformas que están en el gobierno, porque vuelvo a insistir en lo que dice JP Morgan, esto muestra un revés políticamente sustancial del gobierno del presidente Gustavo Petro, que y ahí es donde le voy a hacer la pregunta, ¿debería moderar estas reformas? ¿Usted cree que el gobierno tiene que escuchar también lo que la gente está diciendo en las calles frente a la política hoy del gobierno? Pues mira, lo primero es que en esa lectura que tú me presentas del comunicado, que por supuesto leeré en detalle, pues yo no coincido con esa reflexión que hace JP Morgan, no, en distintos sentidos. En primer lugar, yo creo que por supuesto ganan, digamos, la forma tradicional de hacer política. Yo no quiero referirme a partidos, porque con los partidos nos encontramos, dialogamos, podemos o no construir consensos, pero hay una forma tradicional de hacer política, y yo creo que en últimas es la que también resulta vencedora. Yo quedé sorprendida, vuelvo y repito, con la inversión millonaria de recursos que se tienen que haber hecho en las campañas para que cada casa tuviera 5 pendones, por Dios. Es que estamos hablando de campañas, yo no entiendo si eso es muy coherente con una sociedad que pasa por distintas afugias, que una campaña pueda costarte 10.000, 4.000, inclusive 1.000 millones de pesos ya es un exabrupto para un municipio, para la alcaldía de un municipio, y esos son los recursos que en últimas, pues digamos, son campañas pues digamos, donde hay una inversión de recursos inmensas, y no voy a entrar en ningún tipo de valoración, solo de reflexiones que inclusive en el Congreso de la República vamos a tener que hacer en mi criterio. Nosotros caminamos con unos acuerdos políticos que se construyeron en los años 90 y que no corren a la realidad política de hoy. Yo creo que la reforma política es hoy una necesidad y tendremos que enfrentar esa discusión, porque es la forma en la que nos vamos a relacionar los próximos años. ¿En qué sentido? En primer lugar, financiación estatal de las campañas,
por supuesto, en un ejercicio de transparencia. En segundo lugar, las coaliciones. ¿Coaliciones para qué? Y por eso hago la misma autorreflexión. Si nosotros nos coaligamos es porque tenemos un principio de coherencia política y por lo tanto avanzamos hacia la fusión. No es solamente en un ejercicio coyuntural por ganar el poder, para empoderar y por supuesto para fortalecer liderazgos e inclusive para fortalecer la coherencia ideológica de las fuerzas políticas que hoy se juegan en distintas disputas electorales el destino de los colombianos, es decir, coherencia digamos, coherencia en las coaliciones en términos ideológicos y programáticos. Y finalmente, algo que sí me parece muy y es que nosotros tenemos hoy, por supuesto, que tener la capacidad también al interior del Congreso de la República de tener una discusión y unos acuerdos sobre la mesa, que eso me parece fundamental en un ejercicio de transparencia. No es, nosotros no aceptamos y no creo que debe ser el destino. Creo que tenemos que avanzar las fuerzas políticas en acuerdos además que sean de cara al país. Sobre qué puntos nos podemos poner de acuerdo en la reforma a la salud y sobre eso, digamos, avanzar de manera muy transparente y clara de cara a la ciudadanía, acuerdos sobre la mesa, no en los corredores, no, acuerdos claros, acuerdos sobre la mesa y que con esa transparencia podamos inclusive dar los debates en el Congreso de la República. Yo creo que eso es sano en términos democráticos, yo creo que además eso le genera tranquilidad a la ciudadanía. Pues en últimas quiero recordar que creo que todos hemos hecho ejercicios para poder, digamos, recibir retroalimentación de las reformas. Sí, senadora María José. Recordar que 80 economistas del Fondo Monetario Internacional dijeron que estaban de acuerdo, que les parecía que estaban bien planteadas las reformas de Gustavo Petro. Entonces yo creo que también nosotros tenemos certeza, es normal que todos los partidos políticos hagan ejercicios similares. Ojalá no estemos en cámaras de eco con gente que nos va a decir lo que queremos escuchar, tal vez tener una visión más amplia para ver críticas que pueden existir, y esto lo digo en el sentido amplio nosotros, pero por supuesto cada uno. María José Pizarro, en pro de la ciudadanía. Sí, pues muchísimas gracias, senadora María José Pizarro, del pacto histórico. También es importante pues entender qué está pensando en este momento la bancada del gobierno en el Congreso de la República. Gracias, senadora. Vamos a otro partido. Miguel Uribe, senador del Centro Democrático. Buenas tardes, bienvenido a Sigue la W. Juan Pablo, un saludo especial, muchísimas gracias por la invitación, un saludo a usted, a todo su equipo y a todos los oyentes. Pierde alcance o más bien pierde gobernabilidad el presidente Petro, su equipo de gobierno, a la hora de ver los resultados que hubo ayer en las elecciones regionales, o diferencia usted totalmente el escenario político, como nos lo señala además la senadora Pizarro, y es una cosa son las elecciones presidenciales y de Congreso, otras son las regionales, no podemos mezclarlo uno con lo otro. ¿Usted cómo ve este panorama? Bueno, en primer lugar hay que decir que el gran perdedor de ayer de las elecciones locales es Gustavo Petro y el pacto histórico. Eso no tiene, pues, no hay que ser PhD en ninguna ciencia para poder llegar a esa conclusión. Y ese es el resultado de un mal gobierno. Y yo diría que están absolutamente relacionadas las elecciones locales con la gestión nacional. Hace 4 años, cuando ganó Claudia López, cuando ganó Daniel Quintero, cuando ganó Jorge Iván Ospina, por ejemplo, cuando en Manizales ganó un candidato también cercano a Petro, cuando pasó lo mismo en Villavicencio hace 4 años, ¿cuál fue el gran mensaje de quienes hoy gobiernan? Que la oposición había ganado, que las elecciones regionales un poco eran la respuesta a esos primeros años de gobierno. Entonces, cuando les convino la narrativa de que las elecciones locales sí respondían prácticamente al fracaso, según ellos, del gobierno nacional, pues lo utilizaron el argumento. Hoy consideran entonces que nada tiene que ver y que no necesariamente no hay un vínculo directo entre la gestión del presidente y estos resultados. Entonces, con eso dicho, obvio, pues lo repito, que tiene que ver, y la respuesta de estas elecciones es los resultados de estas elecciones son la respuesta al gobierno de Gustavo Petro, y así lo planteamos desde el comienzo, como un gran plebiscito. Es decir, estas elecciones eran plebiscitarias. ¿Quién estaba a favor y en contra del gobierno? Y lo que quedó claro es que el gobierno fracasó.
Lo segundo es que, insisto, hay un vínculo directo, todo está relacionado a la elección nacional, con la elección local, con la gestión del presidente, con la gobernabilidad. Y aquí hago un análisis. Hace unos días leí una columna de opinión de Pedro Medellín, si no estoy mal su título era Petro perderá las elecciones pero ganará gobernabilidad. Y es una reflexión interesante. Petro es evidente que ha perdido favorabilidad. Hoy pues la gente está o decepcionada porque no cumple lo que promete, porque ha sido ineficiente desde el punto de vista de administración pública, pero al mismo tiempo la gente está muy desilusionada con los escándalos que hemos visto. Entonces ha perdido, si se quiere, tracción con la ciudadanía. Pero yo insisto que nunca ha perdido capacidad de daño o capacidad de acción. Primero porque están avanzando las reformas y segundo porque pues, como presidente tiene mucho poder. Pero el análisis que hace Pedro frente a las elecciones es interesante porque Petro pierde las elecciones, la gran mayoría de alcaldes y gobernadores y mucho más de las ciudades grandes o departamentos grandes no están con el pacto histórico, pero tienen representantes en el gobierno, en el Congreso. Es decir, esos alcaldes y esos gobernadores terminan estando cercanos a congresistas. Y entonces aquí es donde él plantea, sí, pierde las elecciones pero gana gobernabilidad. ¿En qué sentido? En que para que muchos de estos departamentos o alcaldías puedan gestionar recursos, probablemente van a necesitar apoyo del gobierno nacional. Y si el presidente de manera radical busca suspender el ingreso de recursos a los departamentos o alcaldías donde perdió el pacto histórico, pues entonces de pronto van a buscar estos congresistas ser intermediarios y eso podría llevar entonces a que los comprometa en el apoyo a las reformas. Gravísimo sería, pero puede pasar. Entonces ese es el análisis. Entonces el punto ¿cuál es? Es que están absolutamente vinculadas, en este caso no solo las elecciones, sino los resultados a lo que viene. Y por último, pues insistiría que este es un tema realmente valioso, porque mire usted que desde hace ya unas semanas Gustavo Petro dijo no voy a dar un solo peso para terminar las autopistas o las vías 4G en Antioquia. Y uno lo que ve es como un ánimo de venganza, que si Gustavo Petro toma la decisión de gobernar así, pues va a generar otras tensiones que van a hacer que gobierne peor, que siga profundizando el daño que está haciendo. Pero lo que demuestra es que este gobierno lo que pretende es utilizar el poder exclusivamente para perpetuarse con él y que lo único que les interesa es su proyecto político, no el bienestar de Colombia. Sí, senador Miguel Uribe, justamente lo que estábamos comentando con la senadora María José Pizarro es ese rechazo que tal vez la gente mostró ayer a la hora de votar contra las políticas del gobierno del presidente Gustavo Petro. En ese sentido, ¿qué es lo más sensato que debe hacer el presidente Gustavo Petro y pues también todo su gobierno en materia de estas reformas? Tal vez pensar en retirarlas y presentar otras más concertadas, o tal vez ajustar como se lo han pedido desde otros sectores las que ya están haciendo trámite, o qué es lo que realmente, digamos, podría mandar un mensaje de que el presidente sí está escuchando a la gente. Esa es una gran pregunta porque eso me llevaría a comenzar diciendo, ayer perdió Petro, y esa es una conclusión muy fácil de sacar, perdió Petro y el pacto histórico, pero lo que es un poco más complejo es preguntarse quién ganó, y en ese quién ganó, pues hay grandes ganadores, muchos. Hoy en un momento Efraín Cepeda del Partido Conservador diciendo ganamos, pero no fuimos los únicos, dice él, y claro, es verdad. Pero lo que es evidente es, por ejemplo, yo también diría, el Centro Democrático fue un gran ganador de ayer, entre muchos otros, pero ganamos gobernaciones, ganamos alcaldías, crecimos en participación. En el caso de Bogotá fue impresionante el crecimiento que hubo en el tema del Consejo, por ejemplo. Y lo que yo diría con eso es, ayer quienes hemos estado en contra, particularmente de las reformas de Gustavo Petro y del daño que él ha hecho, tuvimos un oxígeno. Los ciudadanos volvieron a creer en nosotros. Y esto es cíclico, ¿no? Yo siempre insisto que estos procesos democráticos son cíclicos. Y al final debería ser así, porque la coherencia no solo se predica del gobernante o del político, sino también de los electores. Yo aquí insisto que los electores deberían siempre castigar al que lo hace mal y premiar al que lo hace bien. Incluso muchas veces con flexibilidad. Puede que no sean del partido que les gusta, pero si alguien lo está haciendo bien, en el caso del Centro Democrático, si estamos haciendo una oposición respetuosa, responsable, proactiva, con propuestas, de pronto alguien que dice yo nunca he votado por el Centro Democrático, pero en esta oportunidad me gusta lo que hago, voto por ellos. Ese elemento cíclico de la democracia es fundamental. Dicho eso, aquí pasó algo similar. Cada voto por el Centro Democrático y seguramente por otros partidos muy puntuales era no solamente por el mandatario,
que estaban eligiendo, sino también en un rechazo al gobierno nacional, como ya planteé, pero particularmente a esas reformas que tú estás mencionando. Y entonces nosotros incluso hicimos campaña así. Dijimos, vote por el Centro Democrático porque defendemos su salud, porque defendemos su ahorro y porque defendemos su empleo. Y en ese orden de ideas, pues obvio que el presidente debería decir, bueno, ¿qué está pasando? Venga, freno estos procesos, estas reformas y converso. ¿Qué es evidente? Y lo tengo que decir con claridad. Gustavo Petro no le gusta escuchar. Él se sienta a hablar con la gente, pero no escucha. Lo segundo es que a él no le gusta acordar. Él anuncia acuerdos, como el acuerdo nacional, pero a él le gusta imponer. Es difícil que Gustavo Petro haga concesiones, tanto así que ustedes vieron, ya lo contó también Efraín Cepeda, el Partido Conservador Liberal y se sientan con él, buscan llegar a un acuerdo para buscar mimetizar, si se quiere, esas reformas. Él no lo acepta, prácticamente dice, es como a mí me gusta o no, y entonces ahí es donde empieza el problema, en donde se le rompen la coalición de gobierno, o por lo menos de la manera en la que estaba, porque Petro hoy sigue con coalición de gobierno, solamente que 1 a 1, y no con partidos. Dicho todo esto, claro que debería recapacitar, debería reconocer el error, debería tener un sentido de autocrítica, y ese es el mensaje que hubo el día de ayer. Senador, una pregunta final. ¿No estamos de pronto confundiendo escenarios? Y es que, si uno mira el mapa, es el regreso de muchas familias tradicionales o la reafirmación de ellas en las regiones. Por ejemplo, lo que pasa en el departamento del Cesar, en donde finalmente es la heredera de Cielo Géneco, la prófuga o la fugitiva, quien se queda en el poder. Y vemos que herederos de la Casa Blel quedan en el departamento de Bolívar, y vemos que se consolida también una casta política en el departamento de Sucre, y vemos lo mismo, bueno, en fin, en muchos lugares del territorio colombiano, norte de Santander. ¿No será que aquí estamos confundiendo? Y en realidad, más que rechazar a Petro, lo que pasa es que las tradicionales casas políticas o clanes hicieron lo que saben hacer muy bien, y es mover sus votos, mover sus votantes a través de medios que pueden ser non santos, por supuesto, y por ende es necesario mirar esa otra capa para entender lo que ocurrió ayer. Juan Pablo, me permite repetir lo que ya había respondido. Petro perdió. La pregunta es quién ganó. Es decir, Petro ya sabemos que perdió, fue el gran perdedor ayer. La pregunta entonces es quién ganó. Y en ese quién ganó hay matices y hay diferentes explicaciones. Una clara es que la oposición, los partidos que nos hemos opuesto, crecimos, mejoramos. La ganada del Centro Democrático, por ejemplo, de Antioquia, pues es absolutamente un mensaje contundente, pero de ahí en adelante fueron alrededor de 8 gobernaciones donde ganamos, la del Santander, por ejemplo, importantísima, entre otras, alcaldías, y vuelvo, repito, ampliamos la participación en consejos y en asambleas en muchos departamentos. Pero el punto que es, claro, hubo regiones donde ganaron estructuras que han estado consolidadas de poder, obvio, pero el gran mensaje no es ese. Por ejemplo, si nos vamos a Bogotá, Medellín, Cali, por ejemplo Manizales, por ejemplo Ibagué, por ejemplo Villavicencio, allá no ganaron los grandes clanes que usted menciona. Es una expresión contundente en contra de los que representaban, de los candidatos que representaban el gobierno. Ahora, hay excepciones. Por ejemplo, Caldas, el departamento. Ganaron en Manizales, ganamos nosotros, pero en Caldas, en el departamento, ganó Mauricio Liscano, hoy ministro de TIC, está con Petro. Es decir, Petro ganó esa gobernación, pero además, digamos, con excepción de esa, podría decir que Petro prácticamente perdió todo, también con Pasto y con Amazonas o algo así. Entonces, sí, tiene razón, hay unos sectores donde sí se dan esas dinámicas, y yo por eso dejo la puerta abierta. Aquí no fue que ganó la oposición y ganó todo lo que estaba en contra de Petro, no necesariamente. Ahora, si uno se va a identificar cada uno de esas organizaciones políticas, pues ya tendría uno que analizar si están o no están con Petro y cuál será la dinámica que tengan. Pero el contenido central de la elección fue evidente. El pacto histórico prácticamente perdió todo, los sectores petristas perdieron todo, pues o la mayoría, la inmensa mayoría, y en lugares donde además hay opinión, donde se expresa realmente un sentimiento popular, pues es evidente que ganó lo contrario a Petro. Mire, lo de Bogotá es muy diciente. Petro sacó 2.500.000 votos, si no mal no recuerdo, en la segunda vuelta en Bogotá, y Bolívar perdió, pues es decir, quedó de tercero. Ese es un mensaje contundente, ahí nada tiene que ver los clanes políticos, es un mensaje contundente, ni se diga lo de Fico, ni lo de Eder, por ejemplo, que era que usted más que nadie sabe cómo estaba de reñida. Es decir, ahí hay digamos,
un poco de ese tema. Pero lo que es evidente es que aquí perdió Petro, ganó, diría yo, muchos sectores, entre esos la oposición. Bien. Miguel Uribe, senador del Centro Democrático, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Buena tarde. A ustedes, muchísimas gracias. Pablo, precisamente ya hablamos con dos congresistas que representan, digamos, una parte de esa oposición, pero ahora vamos a hablar con Catherine Miranda, representante de la Alianza Verde, que pues mal o bien la Alianza Verde todavía está en la coalición de gobierno, pero pues la Alianza Verde se puede considerar también uno de los partidos ganadores de la jornada de ayer, sobre todo por lo que pasó aquí en Bogotá. Y Catherine Miranda, pues justamente abiertamente se unió a la campaña de Carlos Fernando Galán, y por eso quiero saludarla a esta hora y preguntarle, pues, cómo ver esta nueva situación, este nuevo panorama político, representante Miranda, en el Congreso de la República. ¿Ustedes van a poder ahora exigir más, teniendo en cuenta, pues, estos resultados de ayer en materia del trámite de las reformas? Hola, buenas tardes, Juan Pablo, a toda la mesa, a mis compañeros. Bueno, primero yo creo que es absolutamente necesario tener grandeza, tener humildad para reconocer derrotas, porque si no usted va a estar condenado a multiplicar esos errores. Y a mí me preocupa muchísimo la posición que está tomando algunos miembros del pacto y aún el presidente de la República, creyéndose ganadores o comparándose con respecto al 2019, cuando pues hay una realidad, es que tienen presidente, tenían candidatos y perdieron. Y eso es una realidad. Y eso es un claro mensaje que la ciudadanía le está dando al gobierno nacional, y preocupa muchísimo que no escuche un tono de conciliación, un tono un poco para autocriticarse y reevaluar algunas de las posiciones. Yo le digo, yo estuve en calle y estuve en varias ciudades, y el crecimiento de rechazo al gobierno nacional, a las posturas del gobierno nacional, es bastante grande, y basta con salir a la calle. Esto no hay que ser muy erudito, y yo creo que el gobierno nacional sí debería estar replanteando seriamente sus posiciones. Dos, creo que los resultados de ayer no solamente le mandan un mensaje al gobierno nacional, sino al Congreso de la República. Y si bien, claro, ganaron unas casas políticas tradicionales, unos planes bastante cuestionables, pero imagínense cómo está retrocediendo la opinión pública en Colombia, que hace 1 año y medio votaron por Gustavo Petro y hoy prefieren refugiarse en esos clanes políticos tradicionales, pero que les pueden generar muchísima más confianza que el mismo gobierno nacional. Y yo creo que eso hay que replantearlo y hay que estudiarlo y mirarlo de manera crítica. Yo creo que pierde el país porque habíamos avanzado por lo menos en un discurso de cambio que no se ha consolidado, que no se ha dado, hay que decirlo, pero se ve una esperanza que hoy estamos perdiendo, y lo demostró ayer las elecciones. Bogotá es muy claro. Bogotá me parece bastante increíble cómo el pacto histórico en la Cámara de Representantes tuvo 800.000 votos hace 1 año y medio y ahora tiene 375.000. El Verde tuvo 300 y punto y ahorita tiene 400.000. Entonces yo creo que acá hay un mensaje. Y Bogotá, por ejemplo, habló. Y yo siento que este mensaje que le está llegando al gobierno también le tiene que llegar al Congreso de la República, y es: evaluemos la pertinencia de estas reformas. Evaluemos la pertinencia realmente de, digamos, de qué tanto le conviene y qué tanto quiere la ciudadanía realmente estas reformas. Y yo no lo siento tan claro, yo no lo veo tan claro, que sin lugar a dudas necesitamos una reforma a la salud, pero tan drástica y tan improvisada como le está planteando el gobierno nacional, yo creería que no. El tema de la reforma laboral, hablemos de cuántos puestos formales podríamos perder en el país. Solamente es quitarse el sombrero ante los sindicatos de este país. Yo creo que tenemos que mirar reformas que realmente beneficien a la gran mayoría de la ciudadanía y no simplemente unos pocos. Representante. Entonces, señor. Sí, representante, yo quiero que veamos otra posibilidad en torno a esto, y como tratar de entender la situación. ¿No será que tal vez los candidatos, por ejemplo, las principales ciudades del país, eran unos candidatos más bien regulares?
Y en contraste, no sé, voy a poner el ejemplo Medellín. Uno coge a un Juan Carlos Upegui y lo pone frente a un Federico Gutiérrez y sin duda en términos políticos, dialécticos, de discurso, de conocimiento, pues resultaba mucho más atractivo Federico Gutiérrez que un Juan Carlos Upegui que parecía sacado del bolsillo del alcalde saliente, pero que en realidad no tenía ningún tipo de valor político, de peso político, y eso terminó pues pasándole cuenta de cobro al gobierno. Yo creo que eso le ha pasado a muchos, no solamente hablemos del pacto histórico, sino en general a los sectores alternativos que no tienen unos liderazgos muy fuertes. Yo escuchaba, creo que anoche o esta mañana, a un congresista del pacto histórico diciendo que Gustavo Petro era más grande y iba más allá que el pacto histórico, cuando debería ser todo lo contrario si estamos hablando de un proyecto político, no de personalismos ni de caudillismos. Yo creo que, digamos, en Antioquia, independientemente de cuál fuera el candidato, si usted hubiera colocado a Gustavo Bolívar en Medellín, también hubiese perdido. Si usted hubiese colocado a cualquiera en Bogotá, diciendo que era del pacto histórico, también hubiese perdido. Porque yo creo que hay unos mensajes contundentes y hay un miedo de la ciudadanía, y se lo digo porque yo he estado en la calle y hablando con la ciudadanía. No es odio a Gustavo Petro, pero sí es miedo a ese cambio, a esa reforma. Yo siento que, digamos, sí hay un miedo de cómo se está gobernando, las implicaciones que puede llegar a tener en la cotidianidad de la ciudadanía. Entonces, yo sí creo que hubiese, independientemente del candidato de Medellín, el giro hacia la centroderecha o a la derecha ya estaba cantado. En Bogotá, por fortuna, no llegamos a un general Vargas, ni a un Diego Molano, pero digamos, sí hubo un mandato contundente, sobre todo cuando usted vio las últimas semanas la intervención tan abrupta del gobierno nacional en la campaña de Bogotá, con el tema del metro. O sea, se fue hasta China, prometió y dijo que iba a financiar el 100% del metro, etcétera, y aún así la ciudad no le caminó. Y determinó, el metro va como va. A mí, por ejemplo, personalmente me gustaría que tuviera una parte subterránea. La ciudadanía habló. Y yo creo que eso es lo que no se está tratando de entender, no se está escuchando a la ciudadanía. Y a mí lo que me preocupa realmente es que si cometiendo estos errores tan graves siguen mirando para otro lado, lo que va a pasar es que ese gobierno no va a enderezar el curso. Y eso me preocupa terriblemente para los 3 años que se vienen. O sea, yo creería que debería haber un poquitico más de autocrítica. Sí, y bueno, y sobre todo también para el futuro de las reformas en el Congreso. Muchísimas gracias, representante de la Alianza Verde, Catherine Miranda. Y vamos ahora con Juan Carlos Lozada, representante de la Cámara del Partido Liberal. Representante, buenas tardes, bienvenido a Sigue la W. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo van? Paola, para todos un saludo muy especial. Bueno, usted después de la votación de ayer, ¿le ve futuro las reformas tal como las presentó el gobierno? ¿Le toca empezar al gobierno dentro de una etapa de cohabitación, digámoslo así, empezar a ceder más? Mire, Juan Pablo, yo creo que a esto hay que ponerle un poquito de política real. Primero hay que decir que yo soy el único liberal que firmó la proposición de archivo de la reforma a la salud. Quiero hacer esa claridad para que aquí todo el mundo sepa que, a pesar de que yo voté por Gustavo Petro en segunda vuelta, después de haber apoyado a Alejandro Gaviria, yo no estoy de acuerdo con la reforma a la salud. Creo que es una muy grave reforma para nuestro país, y creo que a la ciudad donde más duro le pegaría esa reforma es la capital de la República, y por eso además creo que en Bogotá la pérdida del pacto histórico es absolutamente estrepitosa y contundente. Yo creo que ahí no hay posibilidad alguna de hacer el análisis que hacía mi buena amiga María José Pizarro, de que en el país de todas maneras hubo un crecimiento del pacto porque no tenían nada. No, en Bogotá siempre han tuvieron alcalde de Bogotá, el actual presidente de la República, tuvieron mayorías en el Consejo de Bogotá en otras épocas, y hoy realmente que el pacto o el candidato del pacto no llegue ni siquiera al 20% en la ciudad es una derrota muy contundente. Pero lo que yo creo, Juan Pablo, es la teoría
que además había esbozado yo tal vez en algún otro espacio radial con Paloma Valencia hace ya meses, y es esa teoría de la que hablaba Miguel Uribe Turbay aquí. Y es que perdió el pacto. Sí, ¿quiénes ganaron? Ganaron los clanes políticos en toda Colombia. Ganaron las maquinarias políticas. Le diría yo que hasta en Bogotá ganaron las maquinarias políticas. Fíjese usted, si uno mira al interior del Partido Verde, que es la primera fuerza de la ciudad, usted se dará cuenta que el espacio que le quedó al voto de opinión del Partido Verde se redujo enormemente. Hoy ganaron las maquinarias del Partido Verde que existen en Bogotá. Fíjese usted que, por ejemplo, perdió el candidato de Catherine Miranda, que había sacado 120.000 votos en Bogotá y que hoy sacó 12.000 votos y se quemó. Diego Lacerna, el candidato de todos los intelectuales de Bogotá, perdió las elecciones. Por supuesto, varios de los votos de opinión de la ciudad quedaron aniquilados por las fuerzas políticas, producto de la representación política, para no decir mermelada, de la alcaldía de Claudia López. Esa es una realidad de apuño. Diego Cancino, por ejemplo, extraordinario concejal. Muchos de los mejores concejales rankeados en Consejo Cómo Vamos fueron los perdedores de las elecciones. Ni siquiera se lanzaron. El concejal Carrillo, el concejal Leal, el concejal Martín Rivera, ni siquiera tuvieron el espacio político para participar. Hasta en Bogotá ganaron las maquinarias políticas, no ganó el voto de opinión. Digamos, el voto de opinión tal vez se trasladó al nuevo liberalismo por el empuje tan grande de 1,5 millones de votos del doctor Carlos Fernando Galán. Pero lo que va a suceder es que en definitiva esas clases políticas, esas castas políticas, que son las verdaderas ganadoras territoriales, van a negociar en el Congreso de la República las inversiones, y por eso aquí lo decía bien el doctor Cepeda, que su gran preocupación está en la ejecución presupuestal. Por supuesto, porque llegan nuevos gobernadores, nuevos alcaldes que van a tener que hacer inversiones en sus territorios, y esas inversiones pasan siempre por el filtro de los congresistas, y de esa manera se formulan, si se quiere, las mayorías en el Congreso de la República para que la participación política, burocrática y en contratos administrativa que da el gobierno nacional se vea reflejado en esas regiones. Así ha sucedido en todos los gobiernos anteriores y mucho me temo que este no va a ser la excepción. Y si no, mire cómo se han ido conformando las mayorías al interior de mi propio partido, al interior del partido de la U para la reforma a la salud. Representante Lozada, teniendo en cuenta todo eso que usted nos está diciendo, ¿cómo ve usted desde esta orilla del Partido Liberal el futuro de la coalición de gobierno? Pues, Paola, fíjese usted, yo creo que hay una diferencia entre la Cámara y el Senado de la República. Primero porque en la Cámara de Representantes el Partido Liberal tiene unos números de suma importancia, sin los cuales el gobierno nacional le va a quedar muy complicado pasar cualquier reforma. Somos la bancada mayoritaria. Y además eso se vio una vez más reflejado en los resultados electorales. Fíjese usted que el Partido Liberal gana 7 gobernaciones, pero además es el primer partido, el segundo partido en alcaldías después del Partido Conservador, es el primer ganador en concejales, en diputados y en ediles. 2,5 millones de votos regionales que mantiene el Partido Liberal de manera constante desde hace ya mucho tiempo. El Partido Liberal va a ser fundamental en esa coalición de gobierno en Cámara para la reforma a la salud, que se supone se debería discutir en su debate de plenaria esta semana. Y en el Senado puede que haya otra dinámica porque ya tiene mayor control el presidente César Gaviria, los senadores digamos que atienden más justamente a estos fenómenos nacionales antes que a los fenómenos regionales y tienen menos contacto directo, si se quiere, con alcaldes y gobernadores y con sus elecciones en los territorios. Entonces yo creo que esa división que hay en el Partido Liberal va a ser fundamental, lo mismo que pasa en el partido de la U. Pero si usted quiere que yo le sea completamente sincero, yo no creo que esa coalición de gobierno se vaya a desbaratar tan fácilmente. Lo que veo es que posiblemente se puede hasta reforzar justamente por la posibilidad que tiene hoy el gobierno nacional de hacer inversiones con las nuevas alcaldías y las nuevas gobernaciones. Yo lo veo así lo he expresado desde hace mucho tiempo. Es más, creo que se va a fortalecer de alguna manera la gobernabilidad del presidente Gustavo Petro a pesar de la derrota. Representante Lozada, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Buena tarde. A ustedes, mil gracias.